Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la celiaquía. La celiaquía es una enfermedad sistémica autoinmune, quiere decir sistémico, es porque afecta a muchos órganos. Autoinmune no tiene que ver con la parte que es genética, sino con la parte congénita, ¿sí? Si bien tiene un componente genético hereditario, no es que esto viene en tus genes, sino que se activa con la exposición al gluten, ¿sí? De la madre que consume gluten, puede pasarlo al niño por nacer. O bien puede desarrollarse a medida que esa persona crece y tiene contacto con el gluten. Dicho esto, la celiaquía es una alergia a proteínas que conforman el gluten. El gluten es justamente una proteína que se forma del amasado de la harina proveniente de trigo, avena, cebada y centeno. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con el consumo de TAC, que serían la abreviación de estos 4 tipos de cereales, ¿no? Trigo, avena, cebada y centeno. Bien, entonces, tenemos esta alergia a las proteínas gliadina y gluteína, que son irritantes de la mucosa intestinal. Lo que me gustaría comentar es la importancia de la salud intestinal y saber que esta enfermedad la llamamos simulatoria. ¿Por qué? Porque simula a varias enfermedades, varias otras enfermedades intestinales. Entonces, la sintomatología de la celiaquía es muy especial porque no es específica. Si bien tenemos como ciertos conocimientos comunes, como por ejemplo la inflamación abdominal, diarrea, ¿sí? y mucho dolor, esa sería la sintomatología aguda. Pero se debe saber que la celiaquía es muy abarcativa en cuanto a sintomatología, y no siempre se manifiesta de esta manera. No siempre tenemos mucho dolor intenso, distensión abdominal y diarrea. Es más, es tan abierta la parte de sintomática que hay veces que ni siquiera tiene síntomas. Entonces es muy difícil llegar al diagnóstico de celiaquía. El diagnóstico es laboratorio, ¿sí? Teniendo en cuenta ¿qué cosas? La antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa. Esa sería la parte del laboratorio. Es muy importante el análisis clínico, que lo va a hacer el médico, ante cualquier sospecha, ¿sí? Y es muy importante también que si existe la sospecha se haga una biopsia intestinal duodenal, donde se recoge una muestra, se analiza y ahí recién tenemos el diagnóstico exacto o preciso, ¿sí? De celiaquía. También es muy asociada a otros tipos de intolerancias. Si bien existe la intolerancia misma al gluten, la intolerancia a la lactosa es muy parecido, ¿sí? Y la alergia a la proteína de la leche de vaca, que es la APLB, también tiene los síntomas muy parecidos. Entonces, es importantísimo realizar la biopsia o llegar a la biopsia si existe alguna sospecha. Digo esto ¿por qué? Porque la celiaquía lo que hace es generar un síndrome de mala absorción. El síndrome de mala absorción, como la palabra lo indica, es una mala absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque justamente la función del intestino es la absorción de nutrientes. Si estamos generando una mala absorción intestinal, lo que sucede es que el organismo o el cuerpo se desnutre. Entonces, también la sintomatología, teniendo en cuenta la desnutrición, va a ser diferente teniendo en cuenta la edad de la persona. No es lo mismo un niño, no es lo mismo un adolescente, un adulto, una embarazada o un adulto mayor. Por ejemplo, un niño va a presentar, puede tener estos síntomas agudos de los que hablaba al principio, como mucho dolor, distensión y diarrea, como también la otra cara de la moneda de la malnutrición o mala absorción, que tiene que ver, que tiene que ver con la constipación. El niño, en realidad esto es abarcativo a cualquier edad, puede existir diarrea o constipación, puede existir la distensión abdominal o no, puede existir dolor o no, pero sí hay
Otras cosas que me llaman la atención, o que llaman la atención, que es como por ejemplo en los niños el déficit de atención, la hiperactividad o la irritabilidad, o sea, cambios muy bruscos de humor, o bien síntomas de fatiga de repente, ¿sí? Repentinas, o sea, el niño se queda sin energía. O bien la otra parte, que es la hiperactividad y falta de concentración, déficit de atención, y problemas mayores que tienen que ver con la desnutrición, que pueden ser anemia, o el niño pierde la capacidad de crecimiento y queda como los niños son más bajitos, de repente no crecen o no siguen la curva de crecimiento, no alcanzan, digamos, al resto de los compañeritos, entonces casi siempre son los más bajitos de la escuela, o son los que primero quedan en la fila, por esto de que la desnutrición misma acorta su talla o su crecimiento. También tienen muchos problemas de aprendizaje, justamente porque se genera una desnutrición. Bueno, eso es en niños. En embarazadas puede existir riesgo de aborto. En el embarazo, más la anemia ferropénica, que es muy difícil de controlar en el embarazo. Y en adolescentes, retraso de la pubertad, ¿sí? También problemas con la depresión, problemas de concentración en el colegio, y sobre todo también problemas hormonales, ¿sí? También de crecimiento. En el adulto, los síntomas se marcan mucho con la parte también cognitiva, como por ejemplo la depresión, vuelvo a repetir, ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, y también esta fatiga de la que hablaban los niños, que es traducida un poquito más, más asociada a la depresión, que es las ganas de no hacer nada, o no levantarte de la cama de repente, o no tener motivación como para hacer alguna actividad deportiva. Sobre todo en el deporte no vas a tener la energía porque no estás pudiendo absorber los nutrientes. En los adultos mayores se relaciona mucho con quebraduras por osteoporosis, que tiene que ver con la malnutrición, vuelvo a reiterar, y tipos de demencia también, ¿sí? Tipos de demencia senil. Así que, bueno, es un montón, realmente es el daño que puede hacer la celiaquía. Si no es controlada, hay que saber que del 1 al 2% de la población tiene celiaquía, que no es diagnosticada, o sea, puede ser diagnosticado el 1% y el otro 1% no es diagnosticado por esta difícil tarea que tiene el médico de detección de celiaquía. Y le pido a la comunidad realmente que si tienen alguna sospecha, no duden en hacerse el análisis, ¿sí? No pierden nada en hacerse el análisis. Es un análisis fácil de adquirir, y si tenemos el diagnóstico de celiaquía, sepan que prevenimos un montón de patologías que son consecuencia de esta enfermedad, ¿sí? Consecuencias. Entonces, hay ciertos tumores también que se producen en el intestino que se pueden prevenir realmente, ante una celiaquía no controlada, el riesgo tumoral es muy alto, y ante una celiaquía diagnosticada y siendo consciente de esta enfermedad y respetando el tipo de dieta que hay que tener para esta enfermedad, se disminuye al 0%. Esos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, es importantísimo el diagnóstico, y el tratamiento no es más nada que hacer una dieta sin TAC o sin gluten, que es teniendo en cuenta este logo, no sé si se alcanza a ver, este logo que es sin TAC, que lo tienen que tener todos los alimentos, que asegura que ese alimento ni tiene contenido en ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, ni tampoco está contaminado con esos cereales, porque es muy importante la contaminación, y hay que tener cuidado justamente con la parte de bromatológica y de sanidad dentro del hogar, y no elegir alimentos comprados porque no sabemos el origen, los cuidados que tiene otra persona, si tiene los conocimientos adecuados para prevenir riesgos de contaminación. Hablo de contaminación cruzada, hablo de contaminación
de un alimento con este tipo de harinas, ¿sí? Que se puede dar dentro del hogar, en cualquier restaurante, en cualquier lado. Entonces, es muy importante que la persona que te asegura que ese alimento no esté controlado haya tenido un nivel de educación y de compromiso con este tema, ¿no? Así que, bueno, pueden comer frutas, pueden comer verduras, legumbres, carnes, huevo. Lo único que hay que tener en cuenta es que no hay que consumir ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, ni ningún derivado. Y hay que leer siempre el rótulo nutricional, que es la cuadrilla que tiene atrás cada alimento si vamos a comprar en el súper, que tenga el logo de Sintac. Importantísimo eso. Y hacer una consulta con un nutricionista, obviamente, que también es imprescindible porque estamos hablando de una enfermedad que tiene su origen en base a la alergia a estos alimentos. Entonces, como tenemos el contacto sí o sí con la alimentación habitual de todos los días, necesitamos tener plena conciencia de cuáles son los alimentos que me pueden hacer mal, cuáles son los riesgos de contaminación que sí puedo comer, cuáles son los cuidados que tengo que tener dentro del hogar, importantísimo, y tener en cuenta también que la celiaquía produce deshidratación. Entonces la deshidratación también tiene un papel importantísimo en el organismo, causa muchos malestares como muchos dolores de cabeza, migrañas, cefaleas, mareos, y esto te impide tener una vida plena, una vida sana. Si nosotros hacemos a la dieta, es que es de por vida. Hay que saber eso también. Una vez que tenemos el diagnóstico, somos celíacos, la dieta es de por vida, o sea, nunca más tenemos que tener contacto. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que el intestino se inflama demasiado y no puede justamente absorber los nutrientes y producimos esta desnutrición de la que hablaba, que trae un montonazo de enfermedades asociadas, así que importantísimo. Ante la sospecha, de cualquier sospecha, recurrir al médico, y el médico tener en cuenta, obviamente, bueno, él va a tener en cuenta lo que considere, pero importantísimo también, ante el diagnóstico, acudir al nutricionista, ya sea conmigo o con otro nutricionista, y realizar una dieta, ¿sí? Importantísimo porque es lo único que podemos hacer, o sea, trabajarlo desde la dieta. No hay medicación milagrosa, ¿sí? Entonces no hay una medicación que lo solucione. Es la alimentación lo único que va a solucionar. Y sí saber esto, si no te cuidas vas a tener un montón de consecuencias, muchísimas. Y si te cuidas y haces bien la dieta como tenés que hacer, todas esas consecuencias se reducen a cero. Y pasás a ser una persona celíaca sana. No sé si se entiende, ¿sí? Diferente es la persona celíaca que está con todo esto desregularizado, ¿no? De todos estos síntomas agudos. Bueno, espero haber sido clara, no marearlos. Ante cualquier duda saben que me pueden consultar. Estoy en Coronel Dugrati, atendiendo en Sargento Cabral 461, pegado a la municipalidad. Bueno, y mi número de teléfono, por si quieren solicitar un turno, es 3735 46 2776.